Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos sobre los pagos UBI, pues acerca la fecha límite para solicitar cheques mensuales de hasta $1,200. Pues así es, solo queda una semana para que usted pueda presentar una solicitud de pago directo mensual de hasta $1,000 estadounidenses, pues serán miles de residentes que podrán participar de estos grandes pagos UBI, un programa muy conocido, también conocido como Programa de Ingresos Garantizados. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información y mucha más que estaremos hablando a lo largo del video. En esta ocasión estaremos hablando, para ni más ni menos que los californianos, pues pondrán el dinero a disposición para miles de residentes. Los participantes en este programa de ingreso garantizado recibirán pagos directos de $1,200 cada mes. Este es un componente de la Iniciativa de Ingreso Básico Universal, también conocido como Programas UBI. Durará 18 meses. Los beneficiarios van a ser libres de poder utilizar estos fondos, este dinero, estos $1,200 mensuales, de la forma en la cual ustedes consideren como adecuada. Recordemos que el ingreso garantizado proporciona a las personas un ingreso garantizado mensual sin restricciones. Es una forma de poder combatir la pobreza que enfrenta actualmente la comunidad que tiene bajos ingresos. ¿Quiénes pueden calificar para este pago? Para empezar, los candidatos deben ser residentes de California y tener al menos 18 años. También es necesario que al momento de la solicitud su ingreso mensual sea comprobado que es menor a $600. Aquellos que cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud en línea, proporcionando su nombre, su número de teléfono, su dirección de correo electrónico. También va a necesitar una lista de documentos que tengan un respaldo para la información que usted proporciona, pues según los funcionarios, esto es parte del programa y los documentos son los siguientes. Para empezar, una identificación con foto, una documentación de verifica los ingresos, un formulario W2. También debe presentar talones de pago, estados de cuentas bancarias en general, cartas de adjudicación si es que recibe seguridad de ingreso suplementario o seguridad de discapacidad del Seguro Social. También cartas de concesión por parte de la PAC, cartas de concesión de ayuda financiera si es que es estudiante, una carta de autocertificación, también si es que tiene prueba de arrendamiento, un correo oficial, una carta de verificación de personas si es que sin hogar si es que no tiene un hogar. Todos estos documentos no es que sean exactamente obligatorios, tales cuales mencionamos. Estos se acoplan según la situación en la que usted esté. Debe estar dispuesto también a participar en una encuesta y nuevas encuestas cada 3 meses, además de proporcionar esta información. La fecha límite de solicitud es hasta el jueves 15 de diciembre. También estaremos hablando sobre los pagos directos entre $500 y $1,500 que podrían llegar a más de 1 millón de estadounidenses con un plan, un fondo de $2,000 millones. Pues hoy traemos una nueva propuesta que podría dar una ayuda ampliada a familias con un valor de hasta $1,500. Hace aproximadamente un año, millones de familias en todo el país recibieron un golpe cuando el Congreso no logró llegar a un acuerdo para poder extender el crédito tributario por hijos del 2021, el cual tenía un valor máximo de hasta $3,600. Desde entonces, algunos estados de todo el país han respondido y han promulgado su propia versión del crédito fiscal o ampliado a la existente. Pues hasta ahora los legisladores de Nueva York, incluido el senador estatal Andrew Gurnitz, propone establecer el crédito fiscal para familias trabajadoras del estado de Nueva York. Si se promulga esta ley, pues entregaría como 4 pagos directos separados a las familias y tendría un valor mínimo de $500 y un máximo de $1,500 por niño. Se pagarían trimestralmente y el costo total del paquete costaría $2,000 millones. ¿Quiénes podrían ser elegibles?
Pues la propuesta combinaría efectivamente lo que es el crédito tributario por ingreso del trabajo de Nueva York, junto al crédito tributario por hijos del Empire State. El problema con los dos programas en curso es que hay límites de ingresos, pero esta nueva legislación los eliminaría. Recordemos que el crédito Empire State tuvo un valor promedio de $275 en este año, lo cual debería haber llegado a por lo menos 1,75 millones de familias antes del 31 de octubre. Junto con la eliminación de los límites de ingresos, los padres con niños desde el nacimiento hasta los 4 años serían elegibles para lo que sería este nuevo programa. Los límites de la cantidad de niños elegibles también se estarían eliminando y el estado de ciudadanía no importaría. En promedio, se estima que las familias con 1 a 3 hijos obtienen unos $1.090 más que en la actualidad. Y aquellos sin hijos aún calificarían para esto, lo cual equivale al 30% del beneficio federal. No hay garantía, obviamente, de que el proyecto de ley se convierta pues en ley, pero un director de comunicaciones afirmó lo siguiente: teniendo en cuenta que la situación es tan grave para tantas familias trabajadoras en la pobreza, pues en el estado de Nueva York tenemos la esperanza de que se apruebe. Según también un informe por parte de la oficina del controlador estatal Tom DiNapoli, millones de personas en Nueva York están viviendo en la pobreza. Y por último también tenemos otros pagos. Mientras tanto, se ofrecen otras formas de efectivo en muchos otros lugares. Por ejemplo, tenemos en Nueva Jersey, donde tienen un programa que otorga $1.500 a los propietarios de viviendas y $450 a los inquilinos. Está disponible para más de 2 millones de residentes. El grupo más grande afectado pues, son los propietarios de viviendas que ganan menos de $150.000 por año. A partir del 2023, al menos 870.000 de esos hogares serán elegibles para un reembolso de $1.500. Esto es lo que recibirán los otros grupos. Los propietarios de viviendas con ingresos entre 150.000 y 250.000 al año, al menos 290.000 son elegibles para un crédito fiscal a la propiedad de $1.000 por año. Los inquilinos con ingresos de hasta 150.000 al año, al menos son 900.000 elegibles para un pago de $450 por año. Aquellos que califiquen pues deberán presentar su solicitud en línea antes del 31 de enero del 2023. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido en sus redes sociales, con sus amigos, sus familiares, para que esta información llegue a más manos y sea mucho más útil. También los invitamos a que participen en nuestra pestaña Comunidad, donde anclamos información muy relevante sobre seguro social, sobre SNAP EBT, sobre estímulos estatales actualmente, como ser este que acabamos de hablar, programas de ingresos garantizados y hasta posiblemente los cheques que puedan salir luego como federal. No se olviden de dejarnos sus opiniones en la caja de comentarios.